Mi padre murió sin testamento y mis hermanos quieren dividir la herencia, pero él siempre decía que no eran sus hijos reales y ahora no sé qué hacer. Nunca pensé que una llamada telefónica pudiera cambiar todo en un instante, pero eso fue exactamente lo que pasó. Mi papá murió hace 2 semanas de un ataque al corazón mientras estaba en su trabajo. Fue completamente inesperado porque aunque tenía sus problemas de salud, nada indicaba que algo así fuera a pasar tan pronto. Tenía 52 años. Recibí la llamada del hospital un martes por la mañana y para cuando llegué ya era demasiado tarde. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras, solo silencio. Mi papá y yo teníamos una relación complicada. Él no me crió directamente porque mis padres nunca estuvieron juntos como pareja. Mi mamá era prácticamente madre soltera y mi papá aparecía de vez en cuando. Pagaba algo de manutención cuando podía y me veía en días festivos o cumpleaños. A medida que fui creciendo traté de dejar el pasado atrás y construir algo con él como adultos. Los últimos años había sido un abuelo bastante activo con mis 2 hijos, lo cual significaba mucho para mí porque al menos ellos tenían algo que yo nunca tuve completamente. Siempre supe que tenía otros hijos con otras mujeres. Mi papá estuvo casado con una de esas mujeres, Alicia, con quien tuvo 2 hijos que ahora tienen 22 y 20 años. También tuvo otro hijo con otra mujer llamada Andrea. Ese tiene 23. Todos crecimos en casas completamente separadas y nos veíamos solo en reuniones familiares ocasionales o cumpleaños de mi papá. No somos extraños completos, pero tampoco diría que nos conocemos realmente bien. De hecho, ahora estoy hablando con ellos más que nunca por toda la planificación del funeral y los trámites legales que vinieron después. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Durante una de las reuniones para organizar el funeral, mis hermanos César y David, los hijos de Alicia, mencionaron algo que me llamó la atención. Dijeron que mi papá nunca firmó sus certificados de nacimiento. Pensé que tal vez era un error administrativo o algo técnico, pero cuando le pregunté a Antonio, el hijo de Andrea, me confirmó que tampoco estaba la firma de mi papá en su certificado. Los 3 estaban registrados con el apellido de mi papá pero sin su firma oficial en los documentos. Luego está toda la situación turbia con Alicia, la esposa de mi papá. Resulta que hay indicios de que ella podría haberse casado en otro estado antes de casarse con mi papá, lo cual técnicamente invalidaría su matrimonio con él si ese matrimonio anterior nunca se disolvió legalmente. Nadie tiene pruebas concretas todavía pero es algo que está dando vueltas entre los abogados que estamos consultando para el proceso de sucesión. Mi papá murió sin testamento. No dejó nada por escrito sobre cómo quería que se dividieran sus bienes. Tenía una casa que ya estaba casi pagada, algunos ahorros que llegaban a unos $80.000, un coche y algunas inversiones pequeñas. No es una fortuna pero tampoco es nada despreciable, especialmente considerando que somos 4 supuestos herederos. El problema es que para que el proceso de sucesión avance todos tenemos que demostrar legalmente que somos sus hijos. Mis hermanos me están presionando bastante para que sigamos adelante con la sucesión y simplemente dividamos todo en partes iguales entre los 4 sin que ellos tengan que demostrar formalmente que son herederos legítimos. Me dicen que mi papá los trató como familia durante toda su vida, que los presentaba como sus hijos, que les dio su apellido. Me recuerdan que crecimos juntos en cierto sentido, que fuimos a los mismos cumpleaños familiares, que compartimos un padre aunque fuera de manera fragmentada. Pero aquí está el detalle que no puedo sacarme de la cabeza. Mi papá les decía a otras personas, incluyéndome a mí en varias ocasiones, que ellos no eran realmente sus hijos biológicos. Lo hacía de manera bastante casual y problemática. Recuerdo una vez cuando yo tenía como 16 años y estábamos en una reunión familiar. Mi papá había tomado unas cervezas de más y empezó a hacer comentarios sobre cómo Alicia probablemente le había sido infiel, que los niños no se parecían a él, que dudaba que fueran suyos. En ese momento pensé que solo estaba borracho y hablando tonterías, pero lo dijo más de una vez a lo largo de los años. Con Antonio era diferente. Mi papá nunca dijo directamente que no era su hijo, pero sí comentaba frecuentemente que Andrea había estado con otros hombres cuando ellos estaban juntos, que nunca estuvo completamente seguro. Estas conversaciones me incomodaban mucho porque sentía que estaba compartiendo dudas que no debería estar compartiendo conmigo, pero al mismo tiempo me hacían cuestionar cosas. Ahora estoy en una posición horrible. Siento que si le pido a la corte que ordene pruebas de ADN para mis hermanos antes de proceder con la división de la herencia, toda mi familia extendida va a explotar contra mí. Van a decir que soy codicioso, que solo quiero más dinero para mí, que estoy deshonrando la memoria de mi papá. Alicia ya me ha enviado mensajes diciéndome que sería cruel y deshonesto cuestionar la paternidad de sus hijos ahora que mi papá no está aquí para defenderse. Pero si no obtengo respuestas, si simplemente dejo que todo se divida sin confirmar nada, voy a estar furioso conmigo mismo. Voy a pasar el resto de mi vida preguntándome si hice lo correcto, si permití que personas que posiblemente no tienen derecho legal a esa herencia se llevaran una parte que podría haber ido a mis hijos, a su educación, a su futuro. Mi papá trabajó duro por ese dinero y por esa casa. Si realmente tenía dudas sobre la paternidad de estos niños, ¿no debería importar eso ahora? Actualización 1.
Han pasado exactamente 2 semanas completas desde que publiqué mi historia original aquí y muchos de ustedes en los comentarios me recomendaron enfáticamente que consultara con un abogado profesional antes de tomar cualquier decisión importante. Eso fue exactamente lo primero que hice. Me reuní extensamente con un abogado especializado específicamente en sucesiones complejas y le expliqué absolutamente toda la situación en detalle completo, incluyendo específicamente todos los comentarios particulares que mi papá había hecho consistentemente a lo largo de los años sobre dudar seriamente de la paternidad biológica de mis 3 hermanos. El abogado me explicó pacientemente que legalmente tengo todo el derecho absoluto de solicitar formalmente pruebas de paternidad como parte integral del proceso de sucesión, especialmente dado que mi papá nunca firmó oficialmente los certificados de nacimiento de mis hermanos y que aparentemente expresó dudas muy serias sobre su paternidad en múltiples ocasiones documentadas. Me dijo claramente que esto no sería particularmente inusual en casos complejos donde hay disputas significativas sobre herencias y que la corte probablemente ordenaría las pruebas sin mucha resistencia si yo las solicitaba formalmente a través de los canales apropiados. También me explicó algo extremadamente importante sobre el supuesto matrimonio legal de Alicia con mi papá. Si ella efectivamente estaba casada legalmente con otra persona cuando posteriormente se casó con mi papá y ese matrimonio anterior nunca fue disuelto apropiadamente de forma legal, entonces técnicamente su matrimonio con mi papá sería completamente nulo desde el principio. Esto significaría automáticamente que ella no tendría absolutamente ningún derecho como cónyuge sobre ninguna porción de la herencia y que solamente los hijos biológicamente comprobados de mi papá tendrían derechos legales como herederos válidos. Después de esa consulta inicial decidí hacer algo que sabía absolutamente que iba a causar problemas enormes. Contraté discretamente a un investigador privado profesional para que buscara información concreta sobre el supuesto matrimonio anterior de Alicia. No le dije absolutamente nada a mis 3 hermanos ni a nadie más de la familia extendida sobre esta investigación porque quería tener información absolutamente concreta antes de acusar públicamente a nadie de nada serio. Mientras tanto, las presiones constantes de mis hermanos han aumentado considerablemente en intensidad. César me llamó hace unos pocos días y me dijo que ya había hablado extensamente con un abogado diferente que supuestamente podía ayudarnos a acelerar significativamente el proceso de sucesión si todos estábamos de acuerdo en dividir todo amistosamente sin problemas. Me explicó que si yo cooperaba completamente podríamos tener absolutamente todo resuelto en unos pocos meses, pero que si empezaba a causar problemas innecesarios con solicitudes de pruebas de ADN podríamos estar atrapados en batallas legales costosas durante años enteros. David me envió un mensaje de texto extremadamente largo diciéndome que no podía creer que estuviera siquiera considerando seriamente cuestionar su paternidad. Me recordó emocionalmente todas las veces que mi papá había estado presente en su vida, que lo había llevado a partidos de fútbol infantil, que había pagado por sus útiles escolares, que lo había presentado orgullosamente como su hijo. Me preguntó directamente cómo podía ser tan increíblemente cruel de querer quitarle eso ahora. Antonio ha sido definitivamente el más callado y distante de los 3 hasta ahora, pero su mamá Andrea me llamó llorando desconsoladamente. Me dijo que era un hombre absolutamente horrible por querer destruir la memoria de mi papá con acusaciones de infidelidad. Me suplicó que pensara en cómo esto afectaría a Antonio emocionalmente, que ya había perdido a su padre y que ahora yo quería quitarle también su identidad completa. Estas conversaciones extremadamente difíciles me están destrozando internamente. Parte de mí siente una culpa enorme por estar causando este dolor tan profundo, pero otra parte de mí sigue recordando constantemente todas las veces que mi papá expresó sus dudas, todas las conversaciones incómodas donde insinuaba que estos niños probablemente no eran suyos. Si él tenía esas dudas tan serias, ¿por qué debería ignorarlas yo ahora solo para mantener artificialmente la paz? El investigador privado me contactó hace exactamente 3 días. Encontró registros oficiales de un matrimonio previo de Alicia en otro estado. Se casó con un hombre llamado Eduardo cuando tenía apenas 21 años, 2 años completos antes de conocer a mi papá. No hay absolutamente ningún registro de divorcio en ese estado ni en ningún otro que el investigador haya podido verificar hasta ahora. Esto sugiere fuertemente que cuando Alicia se casó con mi papá 5 años después, todavía estaba legalmente casada con Eduardo. Le mostré esta información a mi abogado y me confirmó que esto es evidencia significativa de que el matrimonio entre Alicia y mi papá era nulo. Me aconsejó que presentara esta información formalmente como parte del proceso de sucesión porque cambiaría completamente quién tiene derecho a qué porción de la herencia. Ahora tengo que decidir qué hacer con esta información. ¿La presento y causo un escándalo familiar masivo? ¿O la guardo y dejo que las cosas procedan como si nada? Cada opción se siente terrible de diferentes maneras. Actualización 2. Ha pasado exactamente un mes completo desde mi última actualización y las cosas se han vuelto extremadamente tensas. Decidí finalmente presentar la información sobre el matrimonio previo de Alicia como parte oficial del proceso de sucesión. Mi abogado preparó cuidadosamente todos los documentos necesarios y los presentó formalmente ante la corte junto con toda la evidencia que el investigador privado había recopilado meticulosamente. La reacción inmediata de mi familia fue exactamente tan mala como esperaba. Alicia me llamó gritando histéricamente, diciéndome que era un mentiroso horrible, que estaba inventando todo esto deliberadamente para robarles a sus hijos. Me amenazó con demandarme por difamación. César y David dejaron de hablarme por completo. Bloquearon mi número de teléfono y me eliminaron de todos los grupos familiares en redes sociales. Lo más difícil fue cuando mi propia mamá me llamó para decirme que estaba decepcionada de mí. Me dijo que entendía que quisiera proteger mi parte de la herencia,
pero que la forma en que lo estaba haciendo era cruel y destructiva. Me recordó que esos niños crecieron pensando que mi papá era su padre y que yo estaba destruyendo eso por dinero. Traté de explicarle que no se trataba solo del dinero, que se trataba de la verdad y de respetar lo que mi papá realmente quería. Le conté sobre todas las veces que él había expresado dudas sobre la paternidad de mis hermanos. Mi mamá se quedó en silencio por un momento y luego me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que ella sabía que mi papá tenía esas dudas, que él le había comentado lo mismo a ella hace años, pero que había decidido criar a esos niños de todos modos porque era lo correcto. Le pregunté por qué nunca me había dicho esto antes. Me respondió que porque no era mi problema que resolver, que esas eran las decisiones complicadas de mi papá y que él había elegido actuar como padre de esos niños independientemente de sus dudas. Me sugirió que yo debería respetar esa decisión. Pero aquí está el problema fundamental. Si mi papá realmente quería que esos niños heredaran de él, ¿por qué nunca hizo un testamento diciéndolo explícitamente? ¿Por qué nunca firmó sus certificados de nacimiento? ¿Por qué seguía expresando dudas sobre su paternidad incluso años después? Para mí, esas acciones hablan más fuerte que el hecho de que ocasionalmente actuara como su padre. La corte ordenó oficialmente las pruebas de ADN para César, David y Antonio. También están investigando el tema del matrimonio previo de Alicia. Todo esto va a tomar varios meses más antes de que tengamos resultados y decisiones finales. Mientras tanto, he estado pensando mucho en lo que todo esto significa. Varios de ustedes en los comentarios me preguntaron cómo me sentiría si las pruebas confirman que son mis hermanos biológicos. Honestamente, no lo sé. Parte de mí se sentiría aliviada porque significaría que no destruí relaciones familiares por nada. Pero otra parte de mí se sentiría estúpida por haber causado todo este drama si al final resulta que mi papá estaba equivocado en sus dudas. Y si las pruebas confirman que no son sus hijos biológicos, ¿cómo se supone que debo sentirme al respecto? ¿Victoria? ¿Tristeza por ellos? ¿Culpa por haberles quitado la identidad que tenían? No hay una respuesta fácil aquí. Mi esposa Angela ha sido mi único apoyo real durante todo esto. Ella entiende por qué necesito saber la verdad, por qué no puedo simplemente dejar las cosas como están. Mis hijos son pequeños todavía, tienen 5 y 3 años, y no entienden completamente qué está pasando, pero yo sigo pensando en su futuro. Ese dinero de la herencia podría pagar su educación universitaria algún día. ¿No tengo la responsabilidad de asegurarme de que reciban lo que legalmente les corresponde? Al mismo tiempo, veo fotos viejas de cumpleaños familiares donde estamos todos juntos, donde mi papá tiene su brazo alrededor de César o está enseñándole a David cómo andar en bicicleta. Esos momentos fueron reales independientemente de la biología. ¿Eso debería importar más que un resultado de ADN? Actualización 3. Han pasado exactamente 3 meses desde que se ordenaron las pruebas de ADN y finalmente tenemos los resultados oficiales. Antes de compartirlos con ustedes, quiero decir que estos últimos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida. La espera ha sido agonizante y las relaciones familiares han seguido deteriorándose constantemente. Los resultados llegaron hace exactamente una semana. Mi abogado me llamó para darme la noticia personalmente antes de que se hiciera oficial en la corte. César y David no son hijos biológicos de mi papá. La probabilidad de paternidad fue 0.0% para ambos. Antonio, sin embargo, sí es hijo biológico de mi papá con una probabilidad del 99.9%. Cuando escuché esto sentí una mezcla de emociones que todavía estoy tratando de procesar. Había una parte de mí que sabía que mi papá probablemente tenía razón en sus sospechas sobre los hijos de Alicia, pero escucharlo confirmado oficialmente fue diferente. Con Antonio me sorprendí porque mi papá también había expresado dudas sobre él, aunque con menos frecuencia que con los otros dos. La investigación sobre el matrimonio de Alicia también concluyó oficialmente. Efectivamente, ella nunca se divorció legalmente de Eduardo antes de casarse con mi papá. Esto significa que su matrimonio con mi papá es legalmente nulo y ella no tiene derechos como cónyuge sobre la herencia. Según mi abogado, esto significa que legalmente solo Antonio y yo somos herederos válidos de mi papá. La herencia completa, la casa, los ahorros, las inversiones, todo se dividirá entre nosotros dos en partes iguales. César y David no tienen ningún derecho legal a nada. Le pedí a mi abogado que esperara unos días antes de hacer esto oficial porque necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar la situación. He estado despierto las últimas noches pensando en César y David. Ellos crecieron pensando que mi papá era su padre. Lo llamaban papá. Fueron a su funeral como sus hijos. Y ahora voy a ser yo quien les quite esa identidad oficialmente. Hablé con Antonio por primera vez en meses. Le conté sobre los resultados antes de que se hicieran públicos. Esperaba que estuviera aliviado de que al menos él sí era hijo biológico de mi papá, pero en cambio se escuchaba destrozado. Me dijo que César y David eran como sus hermanos, que habían crecido juntos en las reuniones familiares, que no podía simplemente celebrar que él heredara mientras ellos no recibían nada. Me preguntó si yo consideraría compartir voluntariamente parte de mi porción con ellos. Me dijo que legalmente no tenía que hacerlo, pero que moralmente tal vez era lo correcto, que mi papá los había criado como sus hijos durante años y que eso debería significar algo. Le dije que necesitaba pensarlo. La verdad es que no sé qué hacer. Legalmente tengo todo el derecho de quedarme con mi mitad completa de la herencia y dejar que Antonio haga lo que quiera con la suya. Nadie puede obligarme a compartir nada con César y David. Pero moralmente, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Mi esposa Angela dice que debería pensar en nuestros hijos primero, que $40.000,
que es aproximadamente lo que me correspondería de los ahorros más la mitad del valor de la casa, es dinero que podría cambiar el futuro de nuestros niños. Que no tengo ninguna obligación moral de compartir con personas que técnicamente no son familia. Pero sigo pensando en esas fotos viejas, en los cumpleaños donde todos estábamos juntos, en las veces que mi papá actuó como padre de esos niños independientemente de sus dudas privadas. ¿Eso no cuenta para nada? También está el hecho de que César y David probablemente van a odiarme por el resto de sus vidas. Ya me odian ahora por haber solicitado las pruebas, pero cuando se enteren de los resultados y que legalmente no van a recibir nada, ese odio va a intensificarse. Voy a ser el villano en su historia para siempre. Parte de mí quiere solo tomar mi parte y seguir adelante. Olvidarme de toda esta familia disfuncional y construir mi propia vida con mi esposa y mis hijos. Pero otra parte de mí no puede dejar de sentir que hay algo profundamente triste en cómo todo esto terminó. Actualización 4. Ha pasado exactamente un mes completo desde que recibimos los resultados oficiales de ADN y finalmente tomé una decisión después de muchísima deliberación. Después de muchas conversaciones largas con Ángela, con Antonio, y muchas noches sin dormir pensando, decidí hacer algo que probablemente va a sorprender a muchos de ustedes que han seguido esta historia. Voy a aceptar mi parte completa de la herencia legalmente como me corresponde, pero voy a darle voluntariamente a César y David $5.000 a cada uno de mi propia porción personal. No es una cantidad enorme considerando el total de la herencia, pero tampoco es insignificante. Es suficiente para que sepan que reconozco que mi papá fue parte importante de sus vidas, incluso si la biología dice algo completamente diferente. Antonio decidió independientemente hacer lo mismo con su porción. Dice que va a darles $10.000 a cada uno de ellos de su parte. Entre los dos, César y David van a recibir $30.000 en total. No es lo mismo que si hubieran sido herederos legales completos, pero es algo significativo. Le pedí a mi abogado que preparara todos los documentos legales necesarios para hacer esta transferencia oficial una vez que la herencia se distribuya. También le pedí específicamente que dejara muy claro en los documentos que esto es un regalo voluntario de nuestra parte, no una admisión de que ellos tienen algún derecho legal sobre la herencia. Quiero que quede registrado permanentemente que estoy haciendo esto por decisión propia, no por obligación legal. Todavía no les he dicho absolutamente nada a César ni a David sobre esta decisión. Honestamente no sé cómo van a reaccionar cuando se enteren. Tal vez van a estar agradecidos de recibir algo cuando legalmente no tienen derecho a nada. O tal vez van a estar furiosos de que no es más. O tal vez van a rechazar el dinero completamente por orgullo. No tengo idea. Alicia me envió un mensaje amenazante la semana pasada diciéndome que iba a demandarme por fraude y por arruinar la reputación de mi papá. Mi abogado me dijo que no me preocupara, que ella no tiene ningún caso legal y que probablemente solo está actuando por emociones. Aún así, cada vez que veo su nombre en mi teléfono siento un nudo en el estómago. He estado pensando mucho sobre mi papá últimamente, sobre quién era realmente como persona completa. Era un hombre que tuvo hijos con 3 mujeres diferentes, que nunca se comprometió completamente con ninguna de ellas, que expresaba dudas sobre la paternidad de sus propios hijos pero nunca hizo nada oficial al respecto, que murió sin dejar un testamento a pesar de tener propiedades y ahorros considerables. ¿Era un mal hombre? No lo sé, era complicado. Podía ser cariñoso y generoso, especialmente con mis hijos, sus nietos, pero también era irresponsable y cobarde en muchas formas. No tuvo el valor de confrontar sus dudas sobre la paternidad cuando estaba vivo, pero tampoco tuvo el cuidado de proteger legalmente a los niños que crió como propios si realmente quería que heredaran de él. Dejó este desastre para que yo lo limpiara. Y sin importar qué decisión tome, alguien va a salir lastimado. Esa es tal vez la parte más frustrante de todo esto. No hay una respuesta correcta clara. No hay una forma de hacer esto sin causar dolor. Lo que sí sé es que necesito vivir con mis decisiones. Decidí buscar la verdad incluso cuando mi familia me suplicó que no lo hiciera. Decidí hacer valer mis derechos legales como heredero. Y ahora estoy decidiendo compartir voluntariamente una parte con César y David a pesar de que no tengo obligación de hacerlo. No sé si estas son las decisiones correctas. Probablemente dentro de 5 o 10 años voy a mirar hacia atrás y cuestionar algunas de las cosas que hice. Pero son mis decisiones y voy a vivir con las consecuencias. Para cualquiera que esté en una situación similar, mi consejo es este. No hay respuestas fáciles cuando se trata de familia, muerte y dinero. La gente va a juzgarte sin importar qué hagas. Algunos van a decir que fuiste demasiado duro, otros van a decir que fuiste demasiado blando. Al final, tienes que hacer lo que te permita dormir por la noche. Yo elegí la verdad sobre la paz. Esa decisión destruyó relaciones que probablemente nunca se van a reparar. Pero también me dio claridad. Sé exactamente dónde estoy parado ahora. Sé quiénes son realmente mis hermanos biológicos. Y sé que hice mi mejor esfuerzo por ser justo dentro de una situación fundamentalmente injusta. Todavía extraño a mi papá. A pesar de todo, a pesar de sus fallas y de este desastre que dejó atrás, sigue siendo mi padre y lo extraño. Ojalá hubiera tenido el valor de resolver estas cosas cuando estaba vivo. Ojalá hubiera dejado un testamento claro. Ojalá hubiera sido honesto sobre sus dudas o hubiera dejado de expresarlas si realmente quería criar a esos niños como propios. Pero no lo hizo. Y ahora todos estamos pagando el precio de su cobardía. Esa es probablemente la lección más grande de todo esto. Las decisiones que evitas tomar en vida no desaparecen. Solo se convierten en problemas que alguien más tiene que resolver cuando ya no estés. Actualización 5. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y quiero
cerrar esta historia con lo que finalmente sucedió. La herencia se distribuyó oficialmente hace 2 meses. Antonio y yo recibimos nuestra mitad correspondiente cada uno como herederos legales. La casa se vendió porque ninguno de los dos quería quedarse con ella considerando todos los recuerdos complicados asociados. Decidimos cumplir con nuestra promesa de darle dinero a César y David. Les enviamos los $30.000 en total a través de transferencias bancarias oficiales con una carta explicando que esto era un regalo voluntario, no un reconocimiento de derechos legales. La reacción fue mixta. David aceptó el dinero sin decir mucho. César lo rechazó inicialmente, pero su mamá Alicia lo convenció de aceptarlo eventualmente. Alicia nunca procedió con su amenaza de demandarme. Creo que su abogado le explicó que no tenía caso. Ella y yo no hemos hablado desde entonces y probablemente nunca lo haremos. Está bien así. Mi relación con César y David está básicamente terminada. Nos vemos ocasionalmente en eventos familiares grandes, pero no hablamos más allá de saludos básicos. Antonio y yo mantenemos contacto regular. Él entiende por qué hice lo que hice y no me guarda rencor. De hecho, me agradeció por haberlo incluido en la decisión de darles algo a los otros. Con el dinero de mi parte de la herencia establecí fondos universitarios para mis 2 hijos. También pagamos algunas deudas que teníamos y guardamos el resto como emergencia. No es una cantidad que vaya a cambiar radicalmente nuestras vidas, pero sí nos da seguridad. He reflexionado mucho sobre todo este proceso. Aprendí que la familia es complicada, que el amor y la biología no siempre van de la mano, que hacerlo legalmente correcto no siempre se siente moralmente bien, que puedes tomar la decisión correcta y aún así terminar siendo el villano en la historia de alguien más. Si pudiera volver atrás, no sé si haría las cosas diferente. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sé es que viví según mis principios. Busqué la verdad, protegí los intereses de mi familia inmediata, pero también traté de ser generoso con personas que técnicamente no tenían derecho legal a nada. Para cerrar esta historia, quiero decir que perdono a mi papá por el desastre que dejó. Era un hombre imperfecto que tomó decisiones imperfectas. Al final, creo que amaba a todos sus hijos a su manera, biológicos o no. Simplemente nunca tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones mientras estaba vivo. Esa es mi lección final. No dejen problemas sin resolver para que otros los arreglen después de que se hayan ido. Si tienen dudas, resuélvanlas. Si tienen secretos, compartan. Si quieren que alguien herede, háganlo oficial. La claridad es un regalo que le dan a las personas que aman. Gracias a todos los que siguieron esta historia y ofrecieron sus perspectivas. Me ayudaron a navegar una de las situaciones más difíciles de mi vida.